Y así comenzamos, repasando su infancia hasta los 5 años, allí en la colonia 19, donde sus padres habían alquilado una pequeña chacra. Su barrio, la Escuela 2, solidario desde pequeño, de joven estudiante de la escuela técnica, en la parte de electrotecnia, de joven también luego prosiguiendo los estudios en el liceo nocturno. Hermes Conejo Pastorini, nuestro protagonista de esta noche. Nací el 2 de agosto del 42, acá en Paysandú, y nací bien frente a la escuela 42. En esa casona vieja que hay, ahí vivían mis bisabuelos y ahí nací. Ahí le atendió una parturienta, mi madre, y en ese lugar fue donde nací. ¿Hermanos? Tengo 3 más. Somos 4 en total, 3 varones y una mujer. Yo hasta los 5 años viví en campaña. Viví en campaña ahí en la colonia 19 de abril. Es decir, mi padre arrendaban una chacra ahí y bueno, y en el año 47 nos vinimos para la ciudad. Y bueno, de la niñez recuerdo cosas incluso cuando vivía en campaña, ¿no? Con 5 años recuerdo algunas diabluras, como ser una vez que me caí de un árbol, subí a un árbol siendo chiquito como era, no sé cómo diablo subí, la cuestión de que cuando estaba agarrado de una rama se quebró y caí de espalda. Y me acuerdo que corrían todo el mundo porque no podía respirar. Es decir, por darte una de las tantas diabluras que uno hace cuando... Y eso era antes de los 5 años y recuerdo de eso, como anécdotas con mi abuelo que me llevaba en la jardinera, escondido abajo del asiento de él, tapado cuando llegaba para que mis tías no me vieran, y entonces a quién era que traía, ¿no? Y bueno, un poco era el mal enseñado de mi abuelo materno, ¿no? Es decir, esas cosas de la niñez me acuerdo. Y bueno, y después viví toda mi niñez en calle, un año viví en calle Ayacucho entre Boulevard y número 1, ahí de los 5 hasta los 6 años, y después siempre viví ahí en la zona de Verocay y Sarandí, que es la casa de mi padre, ahí, que el viejo había comprado ahí, tenía el almacén, el bar, y bueno, recuerdo de mi niñez ahí de toda esa época, de la escuela número 2, de los amigos que tenía, de que por lo general siempre venía conversando con los chiquilines que estaban en el hogar de niños, ahí que todavía está. Recuerdos muy lindos de la escuela, ¿no? Del trabajo en la escuela, del trabajo que hacíamos, ¿no? Siempre andaba en la vuelta ahí con el tema de la copa de leche, con el tema de ir a comprar los bollos para los gurises, haciendo, en fin, siempre anduve en alguna cosa de esas, siempre pintando las mesas, siempre alguna cosa. Me acuerdo muchas cosas de mi niñez, y una de las cosas lindas que a veces me decían, dice, pero ¿por qué jugás con las niñas? Porque jugaba con las niñas, jugábamos, de repente hacíamos juegos propios de niños, jugaba con alguna niña, y entonces preguntaban por qué ese juego con las niñas, y por qué no, si éramos todos alumnos iguales. Es decir, o sea, hoy que hablan tanto de género, bueno, en aquella época también los varones por un lado y las nenas por otro, ¿no? Entonces, en fin. ¿Qué jugaban los gurises de esa época? Es como si había juegos yo qué sé, de esto, de saltar, de tirar de tirar una piedra y saltar, no me acuerdo cómo es que se llamaba, que va saltando de lado a lado con una piedra. Ese era uno de los tantos juegos. Otro juego era de repente jugar a la especie de una rueda y hacer alguna, entraban unos y salían otros, en fin, todo ese tipo de juegos, de repente saltar en las cuerdas,
saltar en la cuerda, uno de un lado, otro de otro, y ir saltando una niña, y saltando un niño, una niña, un niño, y así sucesivamente. Es decir, todo ese tipo de juegos era muy común en la escuela, ¿no? Y bueno, eran... Y después, yo qué sé, también la bolita. La bolita era el jugar a la bolita era muy común. Y jugar en una rueda grande, ¿no? Con niños y niñas, ¿no? Sí. ¿Eras buen alumno? ¿Fuiste buen alumno? Y yo no puedo decir que fui buen alumno de lo que más destacado, ¿no? Pero siempre tuve notas que no fueron muy malas, ¿no? Siempre tuve notas. Y recuerdo que una vez un dibujo mío lo pusieron en cartelera, que fue la alegría más grande, ¿no? Habíamos leído Platero y yo había dibujado en fin, había dibujado a Platero, al burro, en fin, y la luna, y eso quedó en la cartelera. Bueno, esos son recuerdos como también de alguna diablura que no, a veces más vale dejarla ahí, ¿no? Varias veces a la dirección. Después vine a la escuela industrial, lo que hoy es la UTU. Ahí también, ahí tengo muy lindos recuerdos. Yo estudié electricidad, electrotecnia. Hice 4 años en la UTU. Y en aquella época, estudiar un oficio era importantísimo porque Paysandú estaba en todo su desarrollo industrial, y la ansiedad de cada uno de los jóvenes era tratar de entrar a una fábrica, ¿no? Y yo después tuve la suerte de entrar en Pailana, ¿no? O entrar en una fábrica, todo el mundo buscaba eso, y justamente se buscaba hacer un oficio para eso. Y bueno, tengo muy lindos recuerdos de aquella época de la escuela industrial, muy buenos compañeros, éramos una barra muy linda, y bueno, y en aquella época ahí conversábamos mucho. Te cuento, tendría 13 años, sí, estaba en segundo año de la escuela industrial, y me puse a trabajar con el negro Cubilla, con el Luis Cubilla. Luis Cubilla estudiaba ahí también, y había agarrado una obra para hacer una instalación eléctrica en calle Herrera, entre Río Negro y Artigas, a mano izquierda, una casa ahí. Y ahí me di una changa para trabajar con él. Estuve trabajando con él, haciendo... ¿El primer trabajo capaz? Y sí, no, el primer trabajo fue con Rubinovich y Fruto, que tenían un taller de chapa y pintura, que estuve ahí trabajando con ellos, tenía 12 años y poco, estuve trabajando con ellos y en fin, haciendo, lijando, lo que sea, lo que fuera, todo trabajo de taller, ¿no? Bueno, ahí estuve trabajando y hasta que la pintura me hacía mal. Es decir, la pintura en aquella época, las máscaras y eso, estos tapabocas muy común hoy, en aquella época no existía. Después trabajé con Domingo Chirinchaví, trabajé mucho tiempo en un taller de electricidad de automóviles. Y también estudiaba de mañana, de tarde trabajaba. Incluso hubo una época que estudié de mañana, de tarde trabajaba y de noche iba al liceo nocturno. También hice ese periplo para tratar de ir cumpliendo, digamos, con los conocimientos, ¿no? Para tratar, y otra vez, incluso estuve estudiando contabilidad bancaria también, porque mis hermanos los dos habían salvado los exámenes bancarios, y bueno, pero después yo entré en Pailana y no me interesó mucho lo demás, ¿no?